bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. A veces la realidad, o casi siempre la realidad, supera cualquier ficción. Es un lema de este programa. Bram Stoker, un humilde escritor, dicen sus biógrafos que acabó sus días de una forma un tanto misteriosa. Había escrito un libro que le dio fama, dinero, lo que nunca esperó del oficio de escribir. Era la historia transformada de un príncipe de Valaquia del siglo XV, el conde Vlad Draculea, lo que es lo mismo, Endacio, el hijo del diablo. Bram Stoker añadió, quitó, resumió y puso un poco de romanticismo en una historia profundamente real. El día de su muerte, en una vieja pensión, las cosas no le fueron bien en los últimos 20 años. Dicen que se despertó. Era de noche. Señalaba una esquina. Y las personas que acudieron antes de su infarto observaron y escucharon nítidamente que Blanco, fiebroso, señalando a ese lugar oscuro, repetía una frase constantemente: Strigoyu, Strigoyu. Strigoyu significa en rumano vampiro, el no muerto. Al viejo y desdichado Bram Stoker, el mito, la realidad, quién sabe, había terminado por devorarle. Cuentan todavía hoy en la vieja Rumanía que en 1456 pasó el cometa Halley, el célebre cometa Halley. Decían las viejas crónicas que era tan largo como la mitad del cielo y con dos colas, una que señalaba al este y la otra al oeste, esta última de color dorado y con aspecto de llama ondulante. El fenómeno, como es lógico, fue tomado como mal presagio, como símbolo de peste, de invasiones, y nadie se equivocaba. En 1456 llegaba al trono Vlad II Draculea, el conde Drácula. Se ha hecho la penumbra en este estudio 1, somos Milenio 3, no hace falta decirlo. Y tenemos 2 horas por delante absolutamente apasionantes. Siempre lo digo, sinceramente, pero creo que hoy más que nunca, porque habéis sido vosotros, los oyentes, los que habéis elegido 4 biografías con misterio. Nos ha gustado tanto esta fórmula que es muy probable que de vez en cuando la programación, el fútbol, nuestros compañeros lo permitan, hoy por ejemplo no había liga de fútbol, hagamos eso, biografías, pero biografías de una forma distinta. Biografías sintiéndolas, viéndolas, viajando por ellas, con documentos, con testimonios, recuperando a veces el sonido de viejas películas. Hoy tenemos 4 personajes que, bueno, yo creo que mejor ir desgranándolos poco a poco, que sean un poquito de sorpresa. Lo hicisteis vosotros, a través de nuestra vía de contacto directa, el 7640. Hicimos ayer un recuento y nos quedamos sorprendidos. Los 4 que vienen hoy aquí al Estudio 1, los 4 que se reencarnan, entre comillas, en el Estudio 1, son bastante siniestros. Y aquí estamos, como siempre, este grupo de amigos dispuestos a vivir el misterio. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Iba a decir buenas madrugadas, pero no. No, ya estamos acostumbrados al horario de los viernes de 1:30 a 3 de la madrugada. Que es bueno repetirlo porque mucha gente todavía no sabe. Los domingos también nos vemos aquí, como siempre, a las 3 de la mañana. Pero bueno, esta noche nos ha tocado pues tarde noche, porque vamos a acabar a las 11. Justo a las 11 de la noche, cuando ya empieza el misterio, cuando empieza la hora bruja. Exactamente, Iker. 4 personajes, 4 historias que creo que son muy distintas, pero tienen un nexo común: lo enigmático, las sombras, las penumbras que envuelven esas biografías. El conde Drácula, ni más ni menos, va a ser la primera de ellas. Les aseguro emociones fuertes, ese lema que siempre decimos. Bram Stoker, con su Drácula, se quedó corto. Y qué mejor compañía, porque además van a estar un montón de amigos, expertos en el mundo de la conspiración, viajeros que han estado en estos lugares persiguiendo el mito y la realidad. Vamos a tener a catedráticos e historiadores. Yo creo que va a ser un viaje absolutamente distinto. Y encima, con Juan Carlos Ingelmo y don Antonio Bravo en la nave del misterio. Mejor compañía, imposible. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3.
en la SER. Vlad Dracula, hijo del diablo, nació en 1431 en Salzburg, Valaquia. Era el segundo hijo de Vlad Dracul, del mismo nombre. El padre tenía un aspecto, podríamos decir, fascineroso. Unos bigotes siempre engominados hacia arriba, unos mantos de Marta Cibelina, piedras preciosas y una mirada tan agresiva como lo que luego fue su vida, su leyenda. Dicen de Dracula que fue uno de los pioneros en Europa del Este en extender la política del horror. Su padre y su hermano fueron asesinados por los húngaros. Hay una historia, como siempre, cuando uno es niño, que marca la vida de este personaje que hoy es mito, que es realidad, que es para muchos miedos y terrores todavía hoy, en esa vieja Rumanía. Su hermano mayor, concretamente en 1447, estamos hablando de una zona de Europa y de un momento de lucha constante entre el mundo cristiano y el imperio turco, su hermano mayor es muerto de una forma muy particular. Le clavan hierros candentes en los ojos y lo entierran vivo. Y Vlad Dracula, ya entonces consentido, con cierta conciencia, jura vengarse casi, no de los turcos, sino de todo el género humano. Jura venganza y a fe que la cumplió. Llegó al poder y lo abandonó varias veces. Fue secuestrado, encarcelado, le mandaron sicarios y asesinos y nunca pudieron acabar con él. Era una especie de Rasputín, otro de esos personajes que seguro que viene algún día por aquí. Parecía inmortal. ¿De dónde viene su fama? ¿Por qué se relaciona Drácula con el chupasangres que nos contaba Bram Stoker? Vamos a descubrirlo hoy. Vamos a descubrirlo además, como siempre, con vuestra ayuda. Tenemos esa vía de contacto, Carmen, y decir que a partir de ya pueden empezar a hacer preguntas sobre este y los próximos personajes. Vamos a decir el siguiente nada más. Después de Drácula nos va a visitar otro ilustre, otro enigma, Jack el Destripador. Tenemos esa vía de contacto que repetimos porque no es nuestra audiencia habitual hoy, Carmen, este sábado de 9 a 11, cuéntanos. Pues sí, para mandarnos sus preguntas, sus cuestiones sobre los personajes que vamos a tratar, tienen que coger su teléfono móvil y marcar el 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que los oyentes quieran. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que los oyentes quieran. Preguntas sobre estos personajes, sobre otros que tenéis que seguir proponiendo, cuáles merecen la pena realmente para dedicarles programas especiales, y además, por supuesto, preguntas a los invitados que van a ir pasando durante estas 2 horas por el estudio 1 de la cadena SER. Tenemos 3 amigos importantes, 3 libros importantes y, por supuesto, como siempre, al final, tanto Katia Rocha como Carmen Porter darán los ganadores de 3 obras, creo que esenciales para comprender este tipo de personajes. Una de ellas, Editorial Planeta, César Vidal, Nuevos enigmas históricos al descubierto. César Vidal, que estará dentro de unos minutos con nosotros. Cómo no, un buen amigo, un compañero de este programa, Santiago Camacho, el rey de la conspiración, el que cada madrugada de domingo extrae tantos temas que no nos contaron bien. 20 grandes conspiraciones de la historia, un libro que además está arrasando en España y en Argentina, editorial La Esfera de los Libros. Y también además, por si era poco, al final del programa, en la última recta, hablaremos del enigma nazi, con José Lesta, el secreto esotérico del Tercer Reich. Y creo que ya vais imaginando cuáles van a ser los personajes. Enigma nazi, 20 grandes conspiraciones de la historia y nuevos enigmas históricos al descubierto. A partir de ya, por supuesto, al final del programa el sorteo y estos 3 libros, porque aquí siempre fomentamos la lectura, la investigación y, cómo no, la búsqueda. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Vlad Dracula, un hombre enemigo del género humano, aunque luego, como veremos, en Rumanía se le considera un auténtico héroe. Llegó al trono y convirtió Valaquia en un fortín. Los turcos, con un ejército 1000 veces superior, no podían hacerle frente. Quizá porque utilizó por vez primera el terror psicológico. Cuentan algunas crónicas muy detalladas cómo algunos guerreros se aproximaban a aquel sitio, a su castillo de Sigisoara, y observaban la siguiente escena. Empalados,
Hombres, mujeres y niños, atravesados por grandes estacas a diferentes alturas, muchos de ellos todavía agonizantes, y sobre todo algo que recogen las crónicas y que ninguno de aquellos historiadores pudo olvidar: un fúnebre olor de muerte. Vlad Draculea, hijo de la Orden del Dragón. Su padre era uno de los patriarcas de la Orden del Dragón. Dicen que una orden ultracatólica, ultrarreligiosa, que intentaba hacer frente, enarbolando el cristianismo, al enemigo del Islam en aquella época, a los turcos. Lo cierto es que con el tiempo solo nos queda de él un retrato que se guarda muy cerca de Innsbruck, en Austria. Según parece, Vlad Draculea, en su enajenación, en su esquizofrenia, nunca lo sabremos bien, se convirtió en el empalador. Fue su método habitual y su particular tortura. De ahí le viene el sobrenombre con el que ha llegado hasta nuestros días: Vlad Tepes. Tepes, el que empala. Fue uno de los primeros asesinos mediáticos de la historia, y lo fue porque la imprenta que nacía en aquella época, la imprenta de Nuremberg, emitía los primeros papeles, los primeros legajos donde aparecía su efigie. Y estoy seguro que ahora mismo, si hacemos todos un esfuerzo, intentamos visualizar, vamos a ver ahora mismo, estemos donde estemos, una imagen. Es una imagen en blanco y negro. Es uno de los grabados más viejos de la historia a nivel de imprenta. Aparece un conde, ese lacio bigote hacia arriba, está desayunando. Hay unos cuencos en su mesa y un invitado que se espanta de la escena. Alrededor de él, cientos de personas abiertas en canal, ensartados en estacas. De fondo, los Cárpatos, una imagen que le dio fama. Así empezó, digámoslo así, el horror mediático de Vlad Tepes. En apenas 2 o 3 años, haciendo estas acciones, nadie osaba meterse en sus territorios. Incluso pedía derechos de paso. Se convirtió, como decían en la época, en un auténtico demonio humano. ¿Y cómo gobernaba Vlad Tepes? ¿Cómo era el día a día en su región? ¿Por qué era tan terrible? Nos han llegado anécdotas que recogen, entre otros, nuestros amigos que iban a estar aquí con estos libros, y que recoge la historia. Algunas son auténticamente increíbles, pero demostradas. Por ejemplo, era un hombre que odiaba a todo lo que no fuese productivo en la sociedad. Hacia 1457 hace una gran fiesta. Una fiesta en su castillo de Sigisoara. Todavía está ahí. Y esta noche lo vamos a visitar. En esa gran fiesta invitó a todos los mendigos, tullidos, perigüeños. Los invitó a todos y les dio grandes manjares, copas de buen vino. Hizo que pisaran alfombras que jamás sus ojos habían visto. Y en un momento dado, el propio príncipe Vlad bajó las escaleras de su fortificación. Bajó y dijo lo siguiente: qué gusto da vivir así, ¿verdad? Obviamente todos le respondieron que sí. Vlad Tepes, el empalador, dijo: yo puedo hacer que esto sea vuestro modo de vida, o más bien, que ya no tengáis ninguna preocupación más, que este valle de lágrimas quede muy lejano. Todos aplaudieron a rabiar. Acto seguido, tapiaron las puertas de Sigisoara y prendieron fuego. Dicen que murieron 3.600 personas. Y parece que es rotundamente cierto que desayunaba viendo agonizar a sus enemigos. A veces bosques humanos, personas que se retorcían. El método de empalamiento era terrible y perseguía sobre todo el adulterio. Era un hombre ultracristiano que no permitía que la mujer fuese adúltera. Las acusadas de ello eran empaladas, y muchas veces las que habían tenido hijos fuera del matrimonio, hay crónicas concretas de ello, eran empaladas, y encima en su cabeza también empalados los niños, sea cual fuese la edad que tuvieran. Lógicamente sus enemigos estaban al acecho, y a veces dentro de su propio país, dentro de ese territorio valaco, hoy Rumanía, tenía deserciones. Por ejemplo, una etnia como los gitanos. Los gitanos siempre, viviendo su vida, haciendo un mundo errante de un lado a otro, se negaban a entrar en el ejército de Vlad Tepes. La forma de convencerles fue sencilla. Cogió a los 3 más valerosos delante de las principales tribus gitanas. Esto ocurría en 1460.
Delante de sus ojos, con total impunidad, como hacían las cosas, asó a esos 3 líderes gitanos. Los asó y hizo que los compañeros se los comieran. Acto seguido dijo que ese era el fin para todos los que no osaran ponerse la armadura de la Orden del Dragón, del ejército valaco. Obviamente, todos los gitanos fueron inmediatamente convencidos. Su reinado del terror duró 7 largos años, y dicen los números y los datos y las cifras que 100.000 muertos después de aquella llegada del cometa Halley. Impuso, como decíamos, una política del miedo, instauró nuevas torturas, y creía que los ladrones y los comerciantes que engañaban eran su principal enemigo. Lo de cortar las manos, la ley del talión, le quedaba corto. Directamente los empalaba si en las cuentas fallaba una sola moneda. Eso es lo que dice la historia. Incluso, de ahí viene quizá la fama de vampiro, la fama de querer ser inmortal. Tenía un gran trance, tenía un gran tormento con la vida después de la vida. Como era profundamente cristiano, le atormentaba que iba a ser de él cuando lo enterrasen. Lo cierto es que parece ser que intentó, con viejas creencias, absorber sangre de sus enemigos para traspasar el poder. ¿Cómo lo hacía? Cuando capturaba a algún general, a algún importante personaje de la contra, lo empalaba y la sangre que iba cayendo se la recogían en cazos y le iba ingiriendo como un líquido de fuerza, como un elixir que, dándole la razón, le hacía casi invencible. Política del terror, una clara muestra. Nadie robaba en Sigisoara, nadie robaba en Valaquia. Eliminó al 0% lo que eran los hechos vandálicos contra la propiedad. Lógico, si nos atenemos a los datos. En 1463 tuvo la osadía, imaginémoslo, atravesando las plazas viejas de esa región, con su capa de Marta Cibelina, como decíamos, con sus sombreros, de poner una copa de oro en mitad de la plaza. Esa copa se mantuvo 3 años. La gente podía beber de ella, pero hay quien osara robarla. Había que tener mucho valor, evidentemente, para robar aquella reliquia. Nos hemos quedado con todo tipo de datos y hemos preguntado a amigos que han estado allí. Amigos como el escritor Fernando Martínez Laínez, autor de Tras los pasos de Drácula. Sus investigaciones iban encaminadas a descubrir por qué, por ejemplo, Ceausescu consideró héroe nacional a Drácula y por qué muchos rumanos, a pesar de ese talante cruento que nos dice la historia, consideran a Drácula un auténtico ídolo. Y muchos dicen, en tiempos de mafias, en tiempos de delincuencia, que vuelva Drácula. Ha habido una auténtica campaña a ese respecto. Fernando Martínez Laínez nos hacía incisión en una cosa muy importante. La gente lo toma como vampiro, como hombre que chupaba la sangre, no tenía colmillos. Ese fue el mito literario. Pero lo cierto y verdad es que Drácula era un cristiano enajenado probablemente, que intentaba combatir a favor de la cruz y en contra de la media luna. Fernando Martínez Laínez, paseando por esas calles de Rumanía, sintiendo todavía esas imágenes, ese lugar, la casa natal de Drácula, nos lo contaba así. Él era un príncipe cristiano, claramente era un hombre que apoyaba a la iglesia rumana, que era ortodoxa, y que es un hombre que favoreció mucho a los monasterios, favoreció mucho a los monjes, y él estaba convencido de que bueno, pues él actuaba en nombre de Dios, ¿no? Y había una esquizofrenia que era muy corriente por otra parte, ¿no? En la época, gente que realizaba tremendas matanzas y que estaba convencida de que Dios, pues eso lo aprobaba y estaba con él, ¿no? Una de las pruebas palpables de la devoción o del respeto que inspiraba a la Iglesia, o del entendimiento que tenía con la Iglesia, es que él fue enterrado en una iglesia que pertenecía a un monasterio que él mismo había protegido, ¿no? En esa tumba donde supuestamente él está enterrado, en la iglesia de Ragov, una iglesia pequeñita del monasterio que digo, quien está allí permanentemente cuidando la tumba de Drácula es una monja, una humilde monja
bueno, que está allí como si cuidara la reliquia de un santo, ¿no? Una tumba en Sigisoara. Las investigaciones, historiadoras como Miranda Twice, dicen que en 1931 se excavó en esa tumba y que era cierta la leyenda, que allí no estaba realmente Vlad Draculea. También existe la misma leyenda o realidad, no lo sabemos, sobre su propio padre. Nunca se encontró su cuerpo. Una traición de su propio ejército y una acción rápida de los turcos hizo que cortaran la cabeza a Drácula. Se había rumoreado que era la única forma de vencerlo, cortarle la cabeza de un tajo, y esa cabeza fue enviada al Palacio Topkapi de Estambul, y allí la gente se arremolinaba, no podían creerlo, para comprender que el gran vampiro había sido derrotado. Sin embargo, ¿está Drácula enterrado ahí? ¿Lo estuvo su padre en otra fortificación? ¿O realmente el no hallazgo de ninguna prueba al respecto es lo que generó la leyenda del vampiro, en lo que se basó Bram Stoker para luego generar un hombre inmortal, un hombre tirano e inmortal? Lo cierto y verdad es que a día de hoy, ¿qué ha sido de él? ¿Cómo vive el pueblo rumano el mito? ¿Qué piensan los rumanos de hoy de ese héroe o villano, Vlad Draculea, el hijo del diablo, Vlad Tepes? Nos lo cuenta Fernando Martínez Lainez, y la verdad es que es muy curioso. ¿Qué piensa hoy el pueblo rumano? Lo que es curioso, claro, es que esta especie de pervivencia del mito todavía se palpa a escala popular, digamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, a los niños de las escuelas pues se les lleva a visitar el castillo de la Torre de Drácula en Ticoviste y el castillo de Drácula en Sigisoara, y entonces todo esto pues va creando va alimentando, digamos, la leyenda heroica entre los rumanos. Y sobre todo es curioso, claro, hay una especie de sensación popular de que Drácula era muy cruel, pero también era muy justiciero, y todo eso ha ido creando un pozo de recuerdos así colectivos que lo identifican con la justicia, o sea, y que a pesar de la crueldad, pues creen que esa crueldad, de cierto modo, pues les libró de otros males, ¿no? Esto además en un país como Rumanía, que sobre todo hace unos años, pues desde el punto de vista social era un país pues quebrado, ¿no? Con unos problemas de delincuencia tremendos y unas mafias prácticamente incontroladas y todo eso, pues hace que mucha gente suspirara por esa especie de personaje draculiano. Parece que algunos quieren que vuelva Vlad Tepes. La verdad es que ese Estrigoyu, no muerto, vampiro, que gritaba Bram Stoker no es único. Él acabó devorado por el personaje, por el mito. Pero también los que le han interpretado en el cine, muchos de ellos, los más grandes, acabaron igual. El húngaro Bela Lugosi, al que todos tenemos en mente, acabó creyéndose el conde Drácula. Encargó un ataúd y encargaba a su propia criada que le llevase telarañas frescas. Completamente enajenado, quizá al igual que Vlad Tepes. Bram Stoker, Bela Lugosi y muchos más fueron eliminados por la propia sombra muy larga del vampiro. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Son la 1:30, este es un programa especial de Milenio 3 con los personajes que vosotros habéis solicitado, Carmen, al 7640, incluso ya han llegado unas preguntas, muchas sobre Drácula. La hora a las 9:30, Iker, que te has equivocado, la 1:30 es cuando hacemos de madrugada los viernes. Yo ya estaba pensando en Drácula. Además, nuevos amigos que nos escuchan hoy y nos preguntan nuestro horario. Nuestro horario es los viernes de 1:30 a 3 y como siempre también los domingos de 3 a 4 de la mañana. Están llegando muchas preguntas a ese 7640, entre ellas una de Ana de Madrid que dice que Bathory era una gran consumidora de sangre humana
para ser siempre joven y bella, que si tiene alguna conexión familiar con Blas Tepe. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, la Drácula femenina, bueno, pues la apuntamos para un próximo programa, porque su vida fue increíble. Pero no tenía nada que ver con Drácula, con Blas Tepe. No, vínculos personales no, era la misma zona, era Hungría, pero es que mató, si no recuerdo mal, a 650 doncellas. Más o menos al final, dentro de unos 20 minutos, vendrá aquí Katia con un montón más de preguntas. 7640, milenio. 7640, palabra clave milenio, espacio y el texto que deseen las preguntas, tanto para nosotros como para los invitados. Que ahora vamos a presentar y, bueno, y del tema que quieran, por supuesto, y lo que quieran, y planteando personajes, por favor. Vamos a ir con otro tema, porque esta ha sido una especie de introducción, ha sido uno de los temas que más nos ha cautivado, Drácula, para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a hacer, en el sentido de recordar personajes. En el fondo es un viaje por la historia más desconocida. Y en ella han profundizado mucho nuestros amigos, y sobre todo para enfrentarse a un personaje de lo más curioso. ¿Cómo podíamos presentar a la siguiente entidad que va a venir hasta aquí y de la que nos van a hablar nuestros compañeros? A veces, como decimos, un trozo de película, una expresión, dice más que muchas palabras. Era una película reciente, Desde el infierno, interpretada por el actor Johnny Depp, que especulaba por vez primera, a nivel cinematográfico, con una teoría sorprendente sobre el criminal más famoso de todos los tiempos, por su misterio. Nos lo pedís ayer con insistencia y nos hemos puesto a trabajar en ello. Jack el Destripador. Escuchamos. Sin la menor duda, aquí hay un mensaje. En eso tiene razón. ¿En qué me equivoco? A Martha Kelgram la violaron, la torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿No se ha dado cuenta? ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. Oh, no. En 1888, en una barriada londinense que también vamos a recorrer, andó a sus anchas Jack el Destripador. Algunos hablan incluso de colectivo Jack el Destripador, y las teorías son muchas, porque no hay ni sombra, aparentemente, del autor de estos hechos. Unos hechos que algunos vincularon incluso con la Casa Real. Tenemos a dos buenos amigos con nosotros. Uno de ellos vamos a presentarlo, pues está escuchando ya, es César Vidal, doctor en Historia, Filosofía y Teología, profesor además en diferentes universidades norteamericanas, autor, bueno, de más de 125 libros, y uno de ellos, con tremendo éxito, Nuevos enigmas históricos al descubierto, de Nostradamus a Saddam Hussein, editorial Planeta, y que hoy vamos a sortear. Don César Vidal, amigo, buenas noches. César Vidal, vamos a ver si lo tenemos ahí. Sí, yo le oigo perfectamente. César, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy magníficamente y le oigo perfectamente. Perfecto, había un pequeño, claro, una noche como hoy, con Drácula y ahora pasando a Jack el Destripador, puede pasar cualquier cosa. Se puede esperar cualquier cosa. César, tú en tu libro abordas también, con una teoría sorprendente, la historia de Jack el Destripador. Se llegó a vincular con la Casa Real de alguna forma, esta figura que sigue todavía entre brumas, ¿no? Bueno, yo creo que es una cuestión zanjada, pero zanjada muy recientemente, porque hay que tener en cuenta que las distintas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador no podían solventarse hasta que en los años 1992 y 1993, es decir, estamos hablando prácticamente de la última década, finalmente, gracias a la ley de secretos oficiales, se pudieron desclasificar documentos que estaban en los archivos de Scotland Yard y que hacían referencia precisamente a Jack el Destripador. Es decir, hasta entonces había habido muchas teorías. Había quien decía que era un médico, eso sí, norteamericano y no británico. Sí, había como mucho interés, y luego además lo escucharemos en otro corte, por decir o hacer creer que no era un ciudadano británico este hombre, ¿no? Efectivamente, e incluso pues en algún momento se hablaba de que podía ser un psycho killer, es decir, un asesino con perversiones sexuales, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día lo que sí sabemos es, primero, que en primer lugar Jack el Destripador era un colectivo, es decir, no era solo un asesino, sino que de hecho era un grupo de 5 personas que actuaron asesinando a distintas mujeres relacionadas con la prostitución. Segundo, sabemos las causas de esos crímenes, que no eran causas
relacionadas con la mentalidad típica de un psycho killer, sino efectivamente con un escándalo dentro de la familia real que se ha podido documentar. De hecho, el duque de Clarence, que era el segundo dentro de la línea de sucesión de la reina Victoria, era su nieto, Alberto Víctor, había contraído matrimonio con una católica que se llamaba Annie Elizabeth. Esto planteaba un problema a la Casa Real fundamentalmente porque, como todo el mundo sabe, el rey de Inglaterra al mismo tiempo es el cabeza de la Iglesia anglicana y por lo tanto no se puede casar con una persona que no sea de confesión protestante. Inicialmente, para acabar con este escándalo, la reina Victoria encomendó a Lord Salisbury, que era el primer ministro, que de alguna manera colocara fuera de circulación a esta pobre mujer que se llamaba Annie Elizabeth y que fue a parar a un manicomio. El duque de Clarence moriría en el 92 en extrañas circunstancias y la pobre Annie Elizabeth, pues de hecho, fue declarada loca y fue pasando de manicomio en manicomio hasta que falleció en 1920. Posiblemente todo hubiera quedado ahí y Jack el Destripador no hubiera hecho acto de presencia, de no ser porque había una niña que había nacido de esta unión, que había sido salvada por una amiga de Annie Elizabeth que se llamaba Mary Kelly. Si Mary Kelly hubiera guardado a la niña y hubiera guardado también silencio, no hubiera sucedido nada. Pero Mary Kelly se encontró en una mala situación de fortuna, tuvo que empezar a ejercer la prostitución para sobrevivir y en un momento determinado decidió chantajear a la familia real británica. Se decidió hacer uso de esa información privilegiada, ¿no? Exactamente, es decir, iba a sacar a la luz la información, y es que un miembro de la Casa Real, que era heredero directo de la reina Victoria, se había casado con una católica y además existía una niña. Cuando se produjo esa situación, de hecho, la misma reina Victoria estuvo a punto de padecer un ataque de histeria. Es decir, eso además se producía en un momento en que la institución monárquica se estaba cuestionando en Gran Bretaña. Y entonces, finalmente, en ese momento, Salisbury, que era un masón de alto rango, decide acudir a algunos de sus compañeros en la masonería, concretamente a William Gould, que era médico de la reina y que ya había practicado algunos abortos para ocultar escándalos dentro de la Casa Real, y a Robert Anderson, que era el segundo jefe de la Policía Metropolitana de Londres. Bien, estas personas empiezan a buscar con ánimo de exterminar precisamente a todos los que sabían, a todos los que estaban en el secreto de Mary Kelly. Y de hecho todas las mujeres que mueren son mujeres que conocían el secreto de Mary Kelly. Solo en una ocasión se produjo un error y asesinaron a una pobre muchacha que se llamaba Catherine Eldowes por equivocación, porque esta muchacha a la hora de prostituirse muchas veces utilizaba el nombre de Mary Kelly y pensaron que efectivamente era Mary Kelly y la mataron. Fue el único error. El resto, una coincidencia fatal, ¿no? Una coincidencia fatal, y el resto todos conocían efectivamente el secreto que se quería ocultar. Las muertes, de hecho, seguían un ritual que de alguna manera pues encarnaba lo que era el ritual masónico. Por ejemplo, siempre incluían un degollamiento que aparece en el juramento del aprendiz de la masonería y el destripamiento que se produce en la iniciación en el grado de maestro. Es decir, son unas amenazas que se producen en el curso de la iniciación en distintos grados de la masonería para aquel que revele secretos, con lo cual de alguna manera el mensaje quedaba evidente. Ahí había gente que estaba revelando secretos. Una vez muertas estas personas, Jack el Destripador desapareció, y desapareció sin dejar huella, entre otras cosas porque ya no tenía a quién más matar, es decir, el secreto había quedado absolutamente oculto. Esto finalmente acabó saliendo a la luz por dos razones. Una, porque efectivamente la hija del duque de Clarence, Annie Elizabeth, que consiguió escapar, se convirtió en la protegida de un pintor que se llamaba Sickert, que en un momento determinado la convertiría en su amante y después se casaría con ella. Y el hijo de este matrimonio, que conservaba documentación, acabaría exhumándola, sacándola a la luz a finales del siglo XX. Y la otra razón, que es la que apuntábamos al principio de la entrevista, es que entre 1992 y 1993 Scotland Yard efectivamente permitió acceder a parte de la documentación sobre Jack el Destripador que confirmaba la que había aportado el hijo de los Sickert. Pues yo creo que mejor explicado imposible. Ahí tenemos una muestra de la cualidad de nuestro amigo César Vidal. ¿Cómo llega este enigma hasta hoy? ¿Cómo se ha mantenido en brumas absolutas? Y cómo ahora mismo, gracias a esa, digamos, introspección en algunos archivos, se han atado cabos. Y fijaros qué cosa más sorprendente. Estoy seguro que muchos ni siquiera lo imaginabais. Podríamos empezar a hablar de colectivo Jack el Destripador. Y no solo Jack el Destripador, como persona. César, quizá, ¿por qué este asesino podemos considerarlo
el más importante de la historia, porque su crimen hoy en día, 5 personas muertas, queda casi en mantillas comparado con otros de los tiempos modernos. ¿Por qué generó tal cantidad de inquietudes, tal cantidad de reportajes, de libros dedicados al tema? ¿Por qué en definitiva fue un crimen, utilizando la palabra de moda, tan mediático? Hombre, yo creo que una de las razones es precisamente eso, que era mediático. Es decir, los asesinos anteriores, pues desde Bruto y Casio, que mataron por ejemplo a Julio César, o algunos personajes de este tipo, pues lógicamente no tuvieron esa repercusión mediática. En el caso de Jack el Destripador sí se produce ese elemento de popularización, de miedo en algunas zonas, de especulaciones dentro de los medios de comunicación que luego van a ser comunes en otros asesinos en serie mucho peores. Pensemos el caso del estrangulador de Boston, del carnicero de Milwaukee, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar lamentablemente muchos, ¿no? Pero yo creo que la razón fundamental es esa, la idea de que ataca a un colectivo concreto, de que no existe una posibilidad de alguna manera de pararle los pies en la manera en que está matando a personas de ese colectivo, y sobre todo que además los medios de comunicación empiezan a darle una tremenda publicidad, porque los medios de comunicación son los primeros intoxicados. Es decir, empiezan a recibir cartas presuntamente de Jack el Destripador, empiezan a hacer especulaciones, lógicamente se dejan llevar por algunas de las opiniones que hay en ese momento y facilitan enormemente que Jack el Destripador Incorporated, que casi es como podríamos llamarlo, se pueda ocultar detrás de esas columnas de humo. Don César Vidal, compañero, nuevos enigmas históricos al descubierto de nuestra edad, mucho Saddam Hussein, Editorial Planeta. Uno tan solo de esos enigmas es quién fue Jack el Destripador. Vamos a seguir preguntándonoslo y vamos a seguir indagando, pero desde luego te mandamos un fuerte abrazo y sobre todo por la claridad y la precisión en que todos estemos pensando ya en una cosa todavía más misteriosa, un grupo de personas que mataban en busca de sellar las bocas, en busca de que se siguiese manteniendo un secreto. Muchas gracias, César. Un abrazo muy fuerte. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Esta noche nos vamos a enterar de muchas cosas, ya que el Destripador quizá no sea un nombre propio, un colectivo, y un colectivo que tenía que ver con la Casa Real. Todavía indagando más en esa historia, como siempre hace él. Sabéis que Santiago Camacho no le gusta dejar una historia media, se mete a fondo, pone nombres, pone apellidos y nos genera un mapa todavía si cabe más inquietante. Santi, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Autor, por supuesto, de ese libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, de la esfera, que por cierto, un pajarito me ha dicho que en Argentina, aquí fenomenal, pero es que en Argentina, tremendo, ¿no? La repercusión de ese libro. Ha sido sorprendente, ahora mismo lleva un par de meses sin caerse de la lista de los 10 más vendidos y bueno, que sigue así mucho tiempo. Y nos alegramos mucho, de verdad. Sí, sobre todo además por que es un país al que le tengo especial cariño por muchas cosas. Y de verdad me ha sorprendido el que haya sido tan magníficamente acogido. Tú dices, Santi, incluso mojándote a tope, das la biografía, das el perfil de un personaje misterioso que se llama el Dr. Bull, que nos anticipaba algo César Vidal, el médico de la reina que quería esconder un secreto. Sí, realmente quiero decir que la exposición que ha hecho César Vidal ha sido magnífica y nos ha dado un panorama absolutamente claro de lo que sucede y de en qué terreno nos estamos moviendo. Efectivamente, cuando Lord Salisbury recibe ese encargo por parte de la reina de, bueno, esto hay que atajarlo de alguna manera, él, como gran maestre de la masonería inglesa que era en aquel momento, decide colocar el encargo en manos de alguien de su plena confianza, de una persona que no solamente ya había solucionado para la Casa Real pues algunos asuntillos como abortos poco convenientes, etcétera, etcétera. El hombre de confianza, ¿no? Para estos temas. Sino que también había demostrado su lealtad a la masonería, pues declarando como perito, por ejemplo, en algún juicio a favor de personas vinculadas a la masonería. Hay un juicio, es el juicio de Charles Bravo, que es un hombre que es asesinado, es envenenado por su mujer. Esta mujer es hija de un conocido personaje de la masonería, y el doctor Wool falsea su testimonio como perito, dice que este hombre ha muerto por causas naturales, y de esta manera pues consigue salvar a esta señora, simplemente pues por su juramento de lealtad a la orden masónica. Con lo cual es un hombre que ha demostrado claramente su lealtad tanto a la corona como a la masonería, lo que le hace perfecto para cumplir este encargo. Y además, según iremos descubriendo, esos crímenes fueron muy concretos, causaron un espanto sin precedentes, y parecía que no estaban hechos por un asesino común, sino que había cortes médicos, había desgarramientos y amputaciones realmente sorprendentes. Antes de saber
cómo fueron los crímenes concretos, podemos viajar con la imaginación, viajar con la radio hasta ese barrio, hasta Whitechapel, el lugar que las novelas, incluso las películas, nos han brindado, y las fotografías, como un lugar mísero, donde las prostitutas hacían su trabajo y su faena en plena calle, donde los borrachos se caían por los suelos, apenas había iluminación, y en esos callejones, envuelto de humos, de factorías, una siniestra congregación, un hombre, parece ser, según se dice, siempre se veía un coche, un carruaje de caballos negro, aparecía y mataba a prostitutas muy concretas. ¿Qué tenían en común? Seguramente ese secreto. Le hemos pedido a nuestra compañera en Londres, Begoña Arce, que se pasee un poco por Whitechapel y nos comente tanto las últimas teorías como cómo es hoy ese barrio donde deambuló el asesino más célebre y más mediático de los últimos siglos. Jack el Destripador es hoy una atracción turística más de la capital británica. Un paseo organizado con guía por el barrio de Whitechapel permite recorrer los lugares donde el misterioso asesino degolló y descuartizó a sus víctimas en 1888. La zona es muy popular, muy animada y bastante más próspera que en la era victoriana. La mayoría de sus vecinos son inmigrantes procedentes de Asia y muchos de ellos no están al tanto de la leyenda del famoso asesino en serie. El caso conmocionó a los británicos de la época, pero el récord de Jack, el asesinato de 5 prostitutas, no resulta hoy especialmente impresionante. El hecho de que nunca se capturara al asesino, que nunca se conociera su identidad, ha contribuido a mantener la leyenda. En la lista de sospechosos hay, entre otros muchos, un miembro de la familia real británica, el médico de la reina Victoria, un abogado, un empresario de Liverpool y un pintor. En su último libro, la escritora Patricia Cornwell, especialista en novelas de misterio, después de hacer comparaciones de ADN, afirmó que el asesino de Whitechapel fue el pintor Walter Richard Sickert. El artista conoció muy de cerca el caso y plasmó con sus pinceles los macabros descuartizamientos del destripador. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Tengo en mis manos, y como siempre digo, que suene el papel, tengo en mis manos unas fotografías espantosas, sencillamente espantosas. Son las autopsias, las imágenes de las autopsias de Mary Ann Nichols, Annie Dark Chapman, bueno, un montón. Ahora repasaremos sus vidas, que fueron las que cayeron en manos, en garras de este grupo de personas, o de esta persona que amputaba con precisión. Las imágenes de las autopsias que se publicaron en su día son francamente impresionantes. Algunas cabezas aparecen separadas del tronco, hay extracción de algunos órganos, se ven las calles en fotografías anexas de ese barrio muy miserable y los lugares, si cabe, apartados donde esta gente atacaba. No sabemos si es más horrible el propio crimen o los trabajos de los forenses, bastante desaliñados de la época, porque las costuras y desde luego los arreglos de lo que era la autopsia le dan estas imágenes que tengo ahora delante de mis ojos aquí en el estudio 1, pues una pátina casi fantasmal, ¿no? Carmen, 5 personas, 5 prostitutas, 5 mujeres que guardaban un secreto al parecer, que Santiago va a seguir ahora indagándonos en ello. ¿Quiénes eran? ¿Cómo encontraron la muerte? Hay una primera víctima, Iker, que luego pues se dijo que a lo mejor no tenía nada que ver con Jack el Destripador y había sido simplemente una casualidad que se encontrara la primera. Era Martha Turner, una prostituta alcohólica que ofrecía sus servicios en el barrio de Whitechapel. Su cuerpo fue hallado la mañana del 8 de agosto de 1888. Había sido degollada y luego destripada. También se le cortaron los órganos sexuales con un afilado cuchillo. Unos días más tarde, el 31 de agosto, aparece el cuerpo de Mary Ann Nichols, de 42 años, más conocida como Polly entre sus clientes. La policía la encuentra con la tráquea, el esófago y la médula espinal cortados. Un informe forense indicaba que las heridas que presentaba la víctima habían sido hechas por una persona experta, tal vez alguien con conocimientos médicos. El 7 de septiembre la policía descubre en el número 29 de la calle Hatbury el cadáver de otra mujer, Annie Chapman, de 47 años. Presentaba las mismas heridas que sus compañeras. Fue en ese momento cuando el pánico se apoderó de los visitantes y habitantes del barrio Whitechapel. Es curioso porque nadie hasta el momento había podido dar una descripción de ese asesino,
pero 20 días más tarde el propio criminal se dio a conocer mediante un comunicado que envía a una agencia de prensa londinense en el que firmaba con el apodo de Jack the Ripper. El texto decía: odio a las prostitutas y seguiré destripándolas hasta que me canse. Iker cumplió la promesa. El 29 de octubre asesina a Elizabeth Stride y a Catherine Edowitz. Pocos días más tarde, Josh Luke, jefe de vigilancia de Whitechapel, recibía un paquete que contenía parte de un riñón de una de sus víctimas y una nota en la que aseguraba que la otra mitad se la había comido frita, como siempre la firma Jack the Ripper. El último asesinato lo cometió el 10 de noviembre en el número 13 de la calle Miller's Court. Se trataba de una prostituta de 25 años, Mary Jane Kelly. Fijaos, sin embargo, cuán larga es la sombra, igual que Drácula de Jack el Destripador, que Begoña Arce, los últimos documentos y teorías de Patricia Cornwell con ADN, dice que no era el Dr. Wool, que era ese pintor, Sickert. Es decir, a día de hoy creo que probado no hay nada, absolutamente nada, y es lo que hace que esta figura misteriosa sea, pues eso, la más enigmática de los últimos años. Y es que es increíble la cantidad de misterios que quedaron en el cuerpo de estas 5 mujeres. El doctor Wool, parece ser que había cortes perfectos. Hay otra película que describe perfectamente esa situación, cuando los forenses, los policías, se dan cuenta de que no son muertes normales, que hay alguien tremendamente experto. Según muchos de los investigadores, según Santiago Camacho o César Vidal, que el terrible William Gould está metido ahí. Escuchamos. Si algo sabemos con certeza, es que no lo hizo un inglés. Tal vez es un indio, un piel roja. Llegó hasta Whitechapel y se abandonó a sus inclinaciones naturales. Con el debido respeto, señor, creo que quien lo hizo al menos tiene conocimientos básicos de disección. O bien es un hombre culto, un médico, por ejemplo. Un hombre culto, eso es ridículo. Ningún hombre culto haría tal cosa. Seguro que fue un tendero o un carnicero. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Van a ser las 10:05 de la noche, una noche intensa. Vlad Draculea, su verdadera historia, Jack el Destripador. ¿Quiénes serán los siguientes invitados hoy casi en este estudio letal, ¿no? Porque están llegando unos personajes que vosotros habéis elegido y que podéis seguir eligiendo y por supuesto preguntando, por ejemplo ahora a Santiago Camacho sobre la historia de Jack el Destripador y muchas más que van a llegar a partir de ahora. 3 libros, ya lo sabéis, que daremos los ganadores al final del programa. El 7640, palabra milenio, espacio. Katia, te veo con cara de susto como es habitual. Pues sí, muchas madrugadas. Dices los invitados, mejor que no se pasen por el estudio. Bueno, por ejemplo, hablando de las teorías de Patricia Cornwell, nos preguntan que qué opinamos de las teorías de que Jack el Destripador es el impresionista Walter Sickert. Bueno. Santi. Pues uniéndome a lo que decía César Vidal, este hombre era un pintor que tiene cierta relación. Sí, tiene mucha relación con esta historia. De hecho, es el que hace de Cicerone al príncipe Albert Víctor por los barrios más bajos de Londres, el que le presenta a esta chica católica con la que acaba casándose, es testigo de esta boda secreta y es el que acaba casándose con la hija del fruto de este matrimonio. A la madre, para la gente igual no sabe, la madre la vuelven loca prácticamente y la encierran en psiquiátricos, ¿no? Y desaparece de esta forma toda la familia. Se le practica una lobotomía para asegurar de una manera brutal su silencio para siempre. Y bueno, pues lógicamente sí que tiene muchísima relación. Si participó en ese colectivo Jack el Destripador o no, no lo sé. Lo que sí podemos afirmar es que el estar tan unido a toda esta historia desde luego le da boletos más que suficientes como para acabar implicado y que Patricia Cornwell pues se haya empeñado en que realmente es él el responsable directo de estos crímenes. Una de las sospechosas. Incluso Iker dice Patricia Cornwell. Hay noticia de última hora además que tiene. Sí, hay varias pinturas de Sickert en las que se muestra y se puede comparar con las autopsias perfectamente la muestra de cómo murieron degolladas, la agonía de sus caras, y hay varias pinturas que según Patricia, según su teoría, demuestran que él fue el asesino de verdad y que por eso luego más tarde las pintó. Interesante.
Bueno, Rubén y Beatriz de Córdoba nos preguntan que qué relación puede tener Drácula con el ataúd maldito que atravesó España dejando un rastro de muerte. Bueno, es una historia preciosa, muy interesante, Katia, que dará por supuesto para otro programa. Es una historia increíble, que además Santi seguro que también conoce muy bien, de un ataúd que, si no recuerdo mal, entró por Cartagena y acabó en Santillana del Mar, y que a su paso, es una historia de los años 20 en España increíble. Tendremos aquí a Sebastián Darbó, que es el que la siguió paso a paso, y a Miguel Aracil. Y es increíble, porque en diferentes estaciones, en diferentes casas de hospedaje, ese ataúd iba casi sin rumbo, con una dirección, con otra, y acabó creando sobre todo peste. Y es que los vampiros, y sobre todo la novela de Bram Stoker, Drácula, películas como Nosferatu, han hecho creer que el vampiro no solo chupa la sangre, sino que, por ejemplo, domina algunos animales como las ratas, y podía crear pestes a voluntad, ¿no? Va un poco en esa historia. Hablaremos del ataúd maldito, y la gente me sigue dejando alucinado, pues el nivel que tiene, ¿no?, de conocimiento. Sí, es impresionante. Por ejemplo, otros se adelantan. En nazismo, me gustaría saber cómo pudo un país dejarse engañar por un loco. Sabe Dios los secretos que ahí hay. ¿Será cierto que se suicidó? Pues yo creo que están ya adelantando. Como hemos dicho que vamos a hablar con José Leste y con el enigma nazi, yo creo que mucha gente está pensando que el esoterismo nazi, que, por ejemplo, bueno, ya desde luego vamos a desvelarlo, 7640, otro de los personajes en la siguiente hora va a ser Hitler. Y fijaos qué preguntas. ¿Persiguió Hitler el Santo Grial? ¿Hizo, por ejemplo, varias expediciones a Canarias, a otros puntos, en busca de esa reliquia o del Arca de la Alianza? ¿Es cierto que Adolf Hitler, aparte de estar casi enloquecido con historias de la antigua Germania a nivel de leyendas, perseguía la lanza con la que mataron, o supuestamente hirieron a Jesús de Nazaret, la lanza de Longinos? Bueno, todas esas preguntas, todo lo que os inquiete, es un tema que nos habéis preguntado muchísimo sobre el esoterismo y Hitler, para la segunda parte y el 7640. También nos preguntan sobre las hazañas de Rasputín. Hay otros oyentes, por ejemplo como Arucas, que nos ofrece hasta su casa de Las Palmas por si queremos ir allí a investigar. En fin, que los oyentes pues se muestran muy cariñosos y muy agradecidos con nosotros, y pues de verdad que lo agradecemos. Tienen que mandar sus mensajes. Sí, un oyente también nos pedía la fecha de la muerte de Blas Tepes, la verdadera fecha, cierto. Y es 1477. Se cree que en esa fecha es cuando murió. Se cree, porque si uno va a los documentos históricos, Carmen, como siempre, como nos ha pasado ahora mismo, parece ser que está claro que es el Dr. Gould, parece que está claro que es un colectivo, y de repente aparece un pintor. Es decir, nada está claro, y tenemos la máxima esa socrática de que, vamos, no sabemos casi nada. Lo cierto y verdad es que Drácula se le amputó, dicen, la cabeza, pero las investigaciones también afirman que dentro de lo que era el nicho, que dentro de lo que era la tumba, no hay absolutamente nada, igual que ocurrió con su padre. Bueno, Drácula, seguimos con Jack el Destripador, Hitler y muchas más cosas. Hay muchos oyentes desde los mensajes que nos preguntan cómo se pueden conseguir los programas y escucharlos, porque se lo han perdido ayer o cualquier otro día. En la web www.ikerjimenez.com, allí se pueden descargar los programas. Si tardan un poquito, pues tengan paciencia, porque es que a veces se colapsa. Pero en ikerjimenez.com, con permiso de la cadena SER, por supuesto, para tener esos programas. Nos queda, yo creo que una hora intensa. Va a haber otro personaje sorpresa, otro que casi es el líder, el que más habéis preguntado, y es curioso ver cómo a través de ese medio, de 7640, palabra, milenio y espacio, vosotros configuráis el programa. Biografías con misterio. Queremos hacer muchas más, y hacer posible de personajes no tan siniestros. En vuestras manos y en vuestros mensajes queda. Volvemos, os dejamos con los servicios informativos de la cadena SER, y estamos en apenas 5 minutos. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, vuestro amigo Iker Jiménez, y por supuesto Juan Carlos Ingelmo y Antonio Bravo en la nave del misterio. Parece que cada uno a su forma nos lo ha contado excelentemente. Se ponen de acuerdo en torno a quién está detrás de la máscara del asesino en serie, ese término tristemente tan célebre ahora mismo, más importante de la historia. Hoy ese barrio de Whitechapel ha cambiado la cara, pero el alma no. En el alma siguen estando esas muertes incomprensibles. Tengo aquí, como decíamos antes, las fotos de algunas autopsias, y tienen el dramatismo de esas fotos de autopsia, que tienen todas, ¿no? Y sobre todo cuanto más antiguas y más rudimentarias eran las técnicas. Santiago Camacho, nuestro compañero y amigo, como sabéis, todos los domingos de madrugada, ese programa, lo advertimos, nuestro horario siempre es viernes de 1:30 después del larguero a 3, viernes 1:30 a 3, domingos de 3 a 4, y por ejemplo, de vez en cuando, especiales como este. Santiago Camacho suele aparecer en las madrugadas del domingo, junto a Nacho Ari y su Historia Perdida, junto a Juanjo Benítez,
junto a un montón de gente que nos suele traer sus misterios, sus píldoras llenas de misterio y de conspiración. Es autor de 20 grandes conspiraciones de la historia, editorial La Esfera de los Libros, y que por supuesto recomendamos. Ahí viene también esta historia, Jack el Destripador. Y Santi, directamente arrojándose a la piscina, dice que era Sir William Gould, el médico que apañaba las historias oscuras de la Casa Real. Santiago, buenas noches otra vez. Hola, ¿qué tal? Santi, William Gould parece ser, la historia nos cuenta, un médico. La gente puede decir, bueno, por muy efusivamente que se intentase borrar un secreto, mejor dicho, conservar ese secreto con todos los medios, es raro que un médico, que un galeno haga esto. Hay la teoría, Santiago, de que William Gould, no sé si coincidiendo con los crímenes o no, tuvo un derrame cerebral o algo que le volvió medio loco. Sí, de hecho, como habíamos dicho antes, Gould había resuelto de una manera profesional y discreta muchos asuntos potencialmente escandalosos para la familia real o para la obediencia masónica a la que pertenecía. De hecho, esa es la razón por la que efectivamente, como dijo César Vidal, hay un colectivo, pero alguien tiene que ejecutar al final. Y esa mano ejecutora parece ser que es William Gould. Lo que pasa es que con lo que no se contaba era con que para aquel entonces sí parece ser, y en eso sí coinciden hasta los biógrafos oficiales de Sir William Gould, que nada tienen que ver con la historia de Jack el Destripador ni la recogen en absoluto, que en ese momento sí tenía muy perturbadas sus facultades mentales. Algo que pudo hacer, que pudo influir en que lo que debía ser quitar de en medio de una manera fría, profesional y discreta a 4 mujeres, que luego fueron 5 por un accidente que muy bien explicó también César, de una manera sin levantar escándalos, sin suscitar ningún tipo de polémica ni atención de los medios de comunicación, se convierte en una serie de crímenes propios de un psicópata, propios de una persona muy trastornada, que sus delirios los trasplanta a esos crímenes. Porque donde vemos hasta qué punto era terrible la condición mental de la persona, de la mano ejecutora de esos crímenes, es en el último, el de Mary Kelly, precisamente, el de la persona que fue testigo material de esa boda, el de la persona que tuvo la idea de hacer ese chantaje iluso a la Casa Real. ¿Cómo fue, Santiago? Eso también extraña. ¿Cómo es que ese grupo de personas, o esa persona que practicaba la prostitución en los bajos fondos de Londres, decide que tiene un arma especial para chantajear a la Casa Real, ni más ni menos? Era cuando menos arriesgado, ¿no? Realmente era arriesgado. Lo que sucede también es que la situación de aquellas mujeres era desesperada. Había bandas de proxenetas que cobraban su tarifa o en dinero o en sangre. Había una pobreza de tal calibre que, por ejemplo, hacía que hubiera hoteles, por llamarlos de alguna manera, donde las mujeres dormían en bancos, atadas a bancos de madera durante toda la noche, y que, bueno... para no ocupar espacio. Para no ocupar espacio, y que por eso se les cobraba una determinada cantidad de dinero. Realmente la perspectiva de la muerte o de salir de ese infierno en vida, pues yo creo que merecía la pena el riesgo para aquellas mujeres. Y hablamos luego, Santiago, del secreto. La gente nos están preguntando ahora mismo, nuestros amigos de 7640, por qué tanto tiempo de secreto. ¿Cómo es posible que, si ahora parece tan evidente, un grupo de personas o una persona, aunque no nos ponemos de acuerdo, la masonería de fondo, simbología de aquellos que tienen un secreto y que han sido chivatos de alguna forma y hay que ajusticiarlos, cómo es posible que durante más de un siglo, nos decía César Vidal que se abrían los archivos en el año 92, los hechos que ocurrieron en 1888, el 888, más de 100 años? ¿Por qué? ¿Por qué tanto secreto? Pues el Acta de Secretos Oficiales británica, que es una ley muy curiosa, una herencia de la época victoriana, establece que las leyes, que los secretos oficiales tienen 3 categorías. Los hay de 30 años, es decir, que a los 30 años se pueden desclasificar automáticamente, de 50 años y la máxima categoría, que es de 100, a los que tiene que pasar un siglo para asegurarse que ya todo el mundo implicado ha fallecido para que esto salga a la luz. Pues bien, todas las investigaciones de Scotland Yard recibieron ese carácter de máxima clasificación de 100 años de secreto, y por eso fue precisamente cuando en los años 80 por fin se pudo saber algo más y se pudo conocer de primera mano pues el contenido de aquellas investigaciones policiales, en las que tampoco se puso mucho esmero por localizar al presunto culpable.
impresión de que la sombra, como decimos, la máscara de Jack el Destripador, sigue todavía demasiado oculta. Si hay un personaje, Carmen, por el que nos preguntan, además de Jack el Destripador, de Vlad Tepes, hemos intentado, cada uno de ellos es un tema, hoy simplemente estamos sondeando sus vidas y quizá mostrando públicamente por qué siguen siendo iconos del misterio. Por supuesto, Adolf Hitler y su locura con el esoterismo, pero hay otro personaje que puede ser el número 1 a nivel de votaciones. Ayer, durante toda la noche, la gente enviaba mensajes. ¿Quién es ese personaje, Carmen? Pues se trata nada más y nada menos que de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, un hombre que nació un 14 de diciembre de 1503 en una casa burguesa. Sus padres eran burgueses en Saint-Rémy de la Provence. Su familia era de origen judío, era el mayor de los varones y también, pues sobre todo se le conoce por sus profecías, por esas centurias que escribió. Las centurias de Nostradamus son 12, cada una de las cuales, tal y como su nombre indica, consta de 100 cuartetas de versos, excepto la séptima, que consta de 40, y son 42 la séptima, y la 11, que tiene 2, y la 12 compuesta por 11 cuartetas. Pues en esas cuartetas, en esas centurias, Nostradamus habla de muchísimas cosas que estaban por venir. Incluso, ayer hablábamos de papas, incluso se dice que un papa que estaba por llegar, pues Nostradamus ya le dijo, tú serás papa. Él no se lo creía y en un principio, y luego resultó que fue así. También, pues antes nos comentaban a través de los SMS si había dicho algo sobre cometas, sobre eclipses, y es cierto, Nostradamus también en una de esas cuartetas pues hizo referencia a eclipses y a rocas que caían del cielo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y es que ¿quién no ha oído hablar de él? Una capa y un birrete con 4 puntas. Muchos dicen, o piensan, o aseguran incluso, que era mostrando las dotes de astrólogo. Se equivocaban, porque realmente hacían alusión a su profesión médica. Michel de Notre Dame, Nostradamus, se ha convertido sin duda en el profeta más leído del mundo, en el de más relevancia, y cada vez que ocurre algo, cualquier tragedia, cualquier catástrofe, cualquier efeméride, siempre se recurre a él. Es curioso, no lo hemos hecho adrede, lo preguntabais vosotros, pero precisamente ahora se cumplen 500 años del nacimiento de Nostradamus. Y es que el fenómeno profecía, el fenómeno adelantarse al futuro, los extraños augurios del cielo, las marcas siempre o casi siempre de lo negativo que aparecen de vez en cuando, son asociadas con Nostradamus desde ese lejano siglo XVI. Muchas películas, muchas historias han revelado el interés de los hombres por las profecías. Una de ellas llevaba incluso ese nombre, la profecía. El recorte es de la revista Astrológica. Habla de un extraño fenómeno. Cometa se transforma en una estrella brillante como la de Belén hace 2000 años. Solo que esta fue en otra parte del mundo, el continente europeo, hace 5 años. El 6 de junio, para ser exactos. ¿Esa fecha le dice algo? Sí. Entonces esto le dirá más. Comunica un nacimiento de un periódico de Roma. También del 6 de junio, de hace 5 años, el día que nació su hijo. 6º mes, 6º día. En esa película se hablaba de un niño que encarnaba el anticristo. Todos los profetas, ayer hablábamos de San Malaquías y los papas, tuvieron obsesión con esa llegada del mal. Por supuesto, Nostradamus no fue ninguna excepción. Santiago Camacho, a nivel incluso periodístico, y los que estamos aquí, los 3 ahora mismo en el estudio, hemos trabajado en diversas revistas del ramo. Es uno de los temas icónicos, uno de los asuntos, no solo las profecías, sino Nostradamus en concreto,
que como 2 o 3 temas, sea el caso de Egipto y algún otro, hacen que inmediatamente la gente venda más. Yo creo que sería Egipto, Jesús de Nazaret y Nostradamus y las profecías, hacen que inmediatamente la gente se vuelque. Un ejemplo, y ahora hablaremos de ello, Carmen, si te parece, preparando la documentación, septiembre del 2001, evidentemente, hay una imagen que a mí no se me olvidará jamás. Aquí enfrente, en la Casa del Libro de Gran Vía, el día siguiente, la balda de Nostradamus no tenía libros. Todas las demás repletas, como siempre en esa librería. En Nostradamus todo se había agotado. Santiago, ese mito es real a nivel incluso comercial, a nivel de interés de la gente, casi iconográfico, existe esa figura del hombre con barba, con bigote, con el birrete con las 4 puntas. ¿Qué tiene Nostradamus que no tienen otros personajes, otros profetas, por ejemplo? Yo creo que es la tremenda extensión que se ha dado a sus centurias, a sus profecías. Lo que es cierto es que se ha convertido, como muy bien has dicho, en una especie de faro que cada vez que sucede algún hecho notable en el mundo, desde el 11S hasta la guerra de Irak, siempre los exégetas de Nostradamus buscan en esas centurias a ver si encuentran algo, a ver si algo va a suceder. Lo que sí te puedo decir en primicia es que posiblemente sea un tema de moda dentro de muy poco, porque parece ser que ha habido un descubrimiento bibliográfico de gran importancia, según el cual los libros que hemos estado manejando hasta la fecha de Nostradamus serían evidentemente copias de una fuente no del todo pura, y ha aparecido un manuscrito, mejor dicho, una impresión, pero mucho más antigua que la primera impresión que se conservaba hasta ahora, y que tiene sensibles diferencias con las que hasta ahora habíamos usado. O sea que a lo mejor el tema Nostradamus da muchas sorpresas. Eso ha hecho que el silencio yo creo que llega hasta las casas, y hasta seguro casas donde hay libros de Nostradamus, ¿no? Von Grün, tanta gente que se hizo célebre y millonaria, también hay que decirlo, publicando las cuartetas de Nostradamus. Parece ser, y es noticia de última hora, que nos cuenta nuestro amigo Santiago Camacho, que hay una impresión anterior de la primera que se tenía en cuenta para traducir estos elementos que por otro lado siempre eran bastante crípticos, ¿no? La gente coincidía en que, claro, todo puede caber dentro de una profecía de Nostradamus. 7640, palabra milenio, espacio, y yo sé que Nostradamus os interesa, preguntas sobre Nostradamus, si te parece, Santiago, enseguida las debatimos aquí. Carmen, tú personalmente tuviste una pequeña aventura, entre comillas, que no se entienda mal, con Nostradamus al día siguiente de las Torres Gemelas, ¿no? Pues sí, que la verdad es que sí, porque yo creo que todo el mundo en esos días estaba pegado a los medios de comunicación y, cómo no, a Internet. Desde allí nos llegaban las noticias más frescas desde Nueva York sobre lo que estaba ocurriendo. Y había varias profecías que empezaron a circular por la red. Profecías que yo, pues la verdad, todas las centurias de Nostradamus no me las he leído, pero no me sonaban que fueran suyas. Uno lee, y poniendo un poco de humor, las centurias enteras de Nostradamus y acaba enfermo. Enfermo solo por lo que dice de maldades y porque son bastante ilegibles, ¿no? Y con un lenguaje muy denso, como bastante densa, sí. Pero a mí no me sonaba que el lenguaje que tenían esas profecías que circulaban por Internet fuera el que utilizó Nostradamus. Si quieres, Iker, te comento algunas de las que en esos días circulaban por la red. Una decía, la ciudad... abrieron telediarios incluso, ¿eh? Sí, incluso telediarios de televisiones privadas llegaron a dar como verdaderas estas profecías. Cuéntanos. Era su error, porque luego no eran tal. Ocurría hace 2 años. Una de ellas decía, la ciudad de Dios será un gran trueno, 2 hermanos rotos en 2 grandes catástrofes. Mientras la fortaleza aguante, el gran líder sucumbirá. La gran guerra comenzará cuando la gran ciudad se esté quemando. Gran ciudad, 2 hermanos rotos, que pues hacía referencia a las Torres Gemelas. La gente dijo, más claro, agua. Y otra que incluso daba pues más pistas. Llegarán del cielo el aire de la destrucción. Caerán los 2 tronos gemelos. Arderá el fuego de la guerra con el fuego del caos. Los pájaros vuelven a volar y comenzará la tercera gran guerra. Y se hará en nombre de Dios. Y parece ser, Carmen, que yo recuerdo perfectamente que estabas enfebrecida al ordenador buscando y comparando con los primeros libros de Nostradamus, que vamos a ver, ahora a ver si estaban equivocados, Santiago. También nos gustaría debatir con la gente hasta ese punto. ¿Qué pasaría si de repente todo lo que hemos pensado de Nostradamus, que podría ser, ¿no? Sería una ironía del destino, muy digna de Nostradamus, por otro lado, estuviera equivocado? Quiere decirse, Carmen, que Internet estaba dando
O más que Internet, algunos internautas estaban dando conscientemente información que no se ajustaba a lo que escribió Nostradamus en el siglo XVI. Efectivamente, y que le estaban dando información de unas predicciones que sí es verdad que se publicaron, pero fue por un chico que precisamente estaba haciendo una tesis para descartar lo que eran todas las profecías de Nostradamus, iba en contra de Nostradamus. Quería demostrar más o menos que todo era posible, ¿no? Efectivamente, y que si él daba una predicción, como por ejemplo las que he leído, pues a lo mejor algún día acertaría, y el caso es que acertó. Claro, esas profecías empezaron a pulular por Internet, y todo el mundo decía que los había escrito Nostradamus, nada más lejos de la realidad. Habían sido escritas por un chico que, si no recuerdo mal, era estadounidense y que pretendía acabar con la labor de Nostradamus y con la veracidad que tenían sus centurias en algunos temas. ¿Y cuáles eran las reales, Carmen? En ese aspecto, ¿sí que eligió algunas que se parecían o no? Sí, había algunas que se parecían, y las verdaderas, por ejemplo, en la Centuria 1, dicen: el nosogeo fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de Ciudad Nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá nuevo río. O también, claro, eso puede ser... Es que se puede interpretar de muchísimas formas, eso es lo malo de las profecías. Había otra en la Ciudad Nueva: pensativo para condenar, el pájaro de presa al cielo acaba de ofrecerse, después de la victoria a los cautivos perdonad, Cremona y Mantua grandes males habrán sufrido. O sea, nada que ver con lo que abrió los telediarios y todo el mundo, pero es importante, ¿no?, el fenómeno social. Ocurre la mayor catástrofe, desde luego, del siglo XX-XXI, y si no me equivoco, y nos lo va a contar Santiago, la palabra que supera incluso al concepto más buscado, conceptos como Dios, como sexo, en Internet, en todo el mundo, es Nostradamus. Esperamos vuestras llamadas, vuestras opiniones, y además para hacer ese debate, ¿qué opináis de Nostradamus? ¿Farsante? ¿Auténtico farsante o se adelantó al futuro? Santiago, ¿es cierto que un medio tan frío como Internet puso Nostradamus en el número 1? Sí, de hecho, además, por aquella época yo estaba al frente de una página web, de un portal de Internet, y eso llegó a ser noticia incluso de los medios de comunicación especializados en Internet, como la revista Wired y todas estas, que en las fechas posteriores al 11S, más que Torres Gemelas, más que aviones, más que terroristas, la palabra que más buscaba la gente era Nostradamus. Realmente, si tenemos en cuenta la magnitud del hecho histórico que estaba sucediendo, la curiosidad de la gente que en muchas ocasiones recurría a Internet como medio de información en tiempo real, que realmente fuera lo que tenía que decir Nostradamus en ese momento, lo que más interesase al mundo. Dice muchísimo sobre este tema. Es apasionante, compañeros, meternos en un personaje como Nostradamus. Tengo que decir que, a pesar de que hemos hablado de Vlad Tepes, haremos un programa de los vampiros, por supuesto, no tiene nada que ver. Hemos hecho varios de Psycho Killers. A pesar de que hablemos de Nostradamus, hablaremos de profecías más veces, por supuesto. Solo son las biografías de algunos personajes que generan una magia como la que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo, Iker, yo creo, a raíz de lo que decía Santi, es verdad que la gente enseguida recurrió a las profecías. Cuando hay un gran desastre, se recurre a ver qué han dicho nuestros antepasados, los profetas. Y la gente en realidad tenía miedo. Yo me decidí a hacer este artículo precisamente por eso, porque a mí me estaban escribiendo desde Internet personas que realmente tenían miedo. Esto ya estaba escrito, busca algo más a ver si nos tratamos. Este artículo que hiciste, que fue el primero que refutaba en España las profecías, hay que decirlo, y fue así, se publicó a las horas de esa misma noche, y tuvimos miles de visitas. Estaba hecho para el portal, amigo de este programa, para ikerjimenez.com, se llamaba, mira, lo tienes aquí, Carmen, ya estaba escrito, y hacíamos una biografía de Nostradamus, y nos dimos cuenta de que de todo el mundo, hasta Hungría, Ucrania, gente que claro, no leía el castellano, estaban entrando simplemente tras la búsqueda en el árbol de Nostradamus. Carmen, si me permites, y si me permites, Santiago, vamos a ver qué nos cuenta, y seguimos viajando por el mundo, José María Patiño, desde Francia, porque ha coincidido, yo no creo en la casualidad, que hacemos este programa y se celebra el quinto centenario de la muerte, del nacimiento, 1503 creo que es, ¿no? 1503, el nacimiento, no la muerte, de Michel de Nostradamus. ¿Qué ha pasado en su pueblo? Hay un pueblo donde él nació. ¿Qué piensa la gente? ¿Sigue siendo número 1 en ventas Nostradamus? ¿Qué va a ocurrir? Nos lo cuenta José María Patiño. El quinto centenario del nacimiento de Michel de Notre Dame no está teniendo tanta repercusión en los medios de comunicación franceses como los aniversarios de las muertes de cantantes populares como Jacques Brel o Edith Piaf.
No obstante, el enigmático profeta tiene sus seguidores aquí en Francia. Sus profecías figuran entre los libros más vendidos, así como su biografía novelada en 1997 por Charles de Fontbrun, en el que el médico renacentista relata a su hijo César los principales avatares de su vida y algunas de las principales profecías que culminan en 2025, año en el que comienza una era de paz universal. Tras el boom provocado por el cambio de milenio, un nuevo libro, Profecías de Nostradamus, del escritor provenzal Jean-Paul Kleber, sale a la venta en Francia el próximo lunes. Tan significativo aniversario no ha pasado tampoco en vano. La localidad que le vio nacer, Saint-Rémy-de-Provence, desarrolla una serie de actividades desde la pasada primavera y estos días todavía acoge la exposición sobre el contexto histórico en el que desarrolló su trabajo Nostradamus. Nacido el 14 de diciembre de 1503, Michel de Notre Dame sintió mucho apego hacia sus abuelos, Jean de Saint-Rémy y Pierre de Notre Dame, ambos médicos del rey Renato y de su hijo duque de Calabria y Lorena, quienes le inician en la medicina y en la astrología. Amargado por la pérdida de su familia durante la peste bubónica que asoló Francia, se vuelca en las profecías que le supondrían el respeto de la aristocracia de la época y que compiló en un libro de 10 volúmenes que en 100 cuartetas desarrollaban 1000 profecías, algunas de ellas bien conocidas como la Revolución Francesa, la llegada de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial o la muerte de Kennedy. Utilizado en exceso por charlatanes y videntes, su persona y sus profecías fueron objeto de debate en la Biblioteca Nacional François Mitterrand esta pasada primavera por diversos profesores de las universidades de París. Emmanuel Puil, de la Escuela de Ciencias y Técnicas, aseguraba que el lenguaje ambiguo de las profecías que manejaba Nostradamus ha posibilitado su posterior manipulación y por eso sugiere aprovechar toda la sabiduría que sobre el Renacimiento guardan sus cuartetas. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Nostradamus. Y es que cuando se dice este nombre lo hablábamos a nivel de prensa, de papel. También en internet, como hemos dicho también, se disparan todas las alarmas. Y es que ya está aquí Katia Rocha con un montón de preguntas, muchas de ellas de Nostradamus y muchas de Hitler, ¿verdad, Katia? Sí, es impresionante lo que preguntan los oyentes por Nostradamus y por Hitler, se ve que interesa mucho el tema. Recordamos que sorteamos 3 libros a los que nos envíen los mensajes al 7640, palabra clave del milenio, y el texto que nos quieran poner. Uno de ellos es el de César Vidal, Nuevos enigmas históricos al descubierto, editado por Planeta. El enigma nazi de José Lesta es otro de los libros que vamos a regalar dentro de la colección El archivo del misterio, editado por EDAP. Y el otro libro que sorteamos es Santiago Camacho, 20 grandes conspiraciones de la historia, editado por La Esfera de los Libros. Preguntas de Nostradamus. Vamos allá, Katia. José Manuel, os sigo desde el primer programa. Me gustaría saber si Nostradamus dice algo del Papa y si el siguiente será ya el último. ¿Sabéis algo? Al respecto es Malaquías, parece el que tiene más... Sí, Malaquías es realmente el experto en Papa. Nostradamus, lo que está acertando últimamente, que parecía muy lejos, era cuando hacía referencias a una gran conflagración entre Oriente y Occidente, que en los años 70, 80, 90, la gente decía, bueno, esto ya, pues porque él estaba un poco obsesionado con los musulmanes y tal. Y mira por dónde va a resultar que sí. Lo bueno que tiene es que señalaba que el rey de España tendría un gran papel en esa contienda como mediador y como persona de conciliación. Y fíjate que hasta los mismos oyentes se contestan porque hay uno que nos dice, Nostradamus dijo que cuando hubiera un papa negro se acabaría el mundo. Pues también tenemos que recurrir otra vez a las profecías de Nostradamus a ver si es cierto lo que nos dice este amigo. Bueno, incluso más, dicen que la muerte del Papa la predijo para el 13 de diciembre, aunque no dice el año, un día antes del nacimiento del profeta hace 500 años. ¿Qué relacionáis? Es muy curioso porque hay gente, y eso lo vivimos los que conocemos un mínimo el tema, ¿no? Es que hay gente que reinterpreta, es decir, pero gente aquí en España también, sí, que hace libros, que reinterpreta y que da un sentido a las profecías que yo no creo que estén tan claras. Por ejemplo, poner una fecha concreta para la muerte del Papa. Hay muchas personas que sobre esas profecías dan un sentido apocalíptico que a mucha gente les asusta, la verdad. Por internet están circulando. Nostradamus despierta. Sí, vamos, para mí Daniel, por ejemplo, nos decía que sí, da la fecha del fin del mundo también. Hay varias fechas para el fin del mundo que se han confundido también. Hablaba del año 99, una de ellas, ¿no? Sí, una de ellas sí, precisamente por un gran meteorito que iba a caer en la Tierra, pero como hemos visto... Pero claro, hay quien dice que es 1999, y quien dice
dice que es 2027 y quien dice que es, claro, no acabamos sabiéndolo exactamente. Vamos un poco con Hitler. Prefiero que se alargue un poco más si quiero tener nietos. Eso, yo creo que Nostradamus no. Bueno, también les preguntan si podemos decir algún libro que hablen sobre Nostradamus, una vez más, y sobre la búsqueda de Hitler de elementos esotéricos. Gracias, tenéis un magnífico programa. Bueno, sobre Hitler está claro, el que sorteamos hoy, el enigma nazi de José Lesta, y sobre Nostradamus quizás las profecías de Nostradamus de la editorial EDAF, que también pues es una versión completa y bilingüe de esas profecías, tanto como las escribió Nostradamus como traducidas al español. Mira, incluso los juegos de ordenador. Hay un juego de PC basado en la relación de Hitler y el esoterismo. Se llama Castelbolfenstein. No sé si lo pronuncia muy bien, que no es alemán. Seguro. Solo es un juego, pero ¿os suena ese castillo? Pues yo ahora mismo no. Lo hay que preguntarle a José Lesta cuando esté en Radio Coruña, ¿verdad? O sea, juegos de ordenador que tienen que ver con Hitler y el esoterismo, y es que parece ser que esa unión es absoluta y total. Bueno, pues seguimos 7640, Katia, que sigan preguntando sobre Hitler, y por favor no se olvidéis de una cosa: dentro de no mucho haremos otro programa con biografías, que nos digan sus personajes, ¿no? Gustan, claro. Te voy a decir yo una que sea bonita. Hombre. Venga, hasta luego. Dentro de nada, apenas minutos, vamos a estar con otro invitado, otro buen amigo, otro hombre que se ha pasado mucho tiempo investigando las conexiones de Hitler y el esoterismo. Cuánto se ha escrito, pero qué bien lo ha resumido José Lesta en el enigma nazi. Carmen, hablando de Nostradamus, parece ser que la utilización va a continuar de sus profecías. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? Quizá hay una, Santiago y Carmen estaréis conmigo, que es la bandera que todo el mundo habla de Nostradamus, que predijo su propia muerte. ¿Qué hay de cierto y qué de mito en esto? Es más, incluso mira, ahora mismo nos lo está preguntando Manuel de León. ¿Es verdad que predijo su muerte? Nos lo están preguntando a través de C7640. Pues hay una de esas cuartetas en la que, si queréis, os la leo. Vamos allá. A su retorno de la embajada, el obsequio del rey puesto en su sitio. Nada más hará. Irá a reunirse con Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre le encontrarán. Completamente muerto, cerca de la cama y del banco. Pues efectivamente, Iker, así se le encontró a Nostradamus en el año 1566. Cuando él muere, se le encuentra de esta forma. Estaba entre su cama y un banco que había en el dormitorio, y era la manera que tenía, pues, aunque muchos autores han dicho que esto no es verdad. César Vidal es uno de ellos, y dice que no acertó, que este profeta, por no acertar ni su propia muerte, porque él dice que en la profecía que iba a morir en 1567, y justo esto se produce 17 meses antes de su muerte. Bueno, tampoco anduvo ahí, ¿no? Todo. Sí, lo que pasa que es curioso que diga cómo se le va a encontrar muerto y realmente es como se le encuentra, en ese estado. Nostradamus, que sigue siendo un bestseller, decía en el libro de Von Brunn en Francia, vendió en un mes 700.000 ejemplares, y siempre se reedita, y siempre cuando hay una gran catástrofe, el inicio de una guerra, siempre la gente acude al asunto de Nostradamus. También hay gente que mantiene, como César Vidal, que simplemente fue un aprovechado de su tiempo, que coincidió en que se hizo amigo de reyes, consejero de gente muy importante. Pero claro, Santiago, habría que pensar también que un cualquiera que dice profecías o aciertan algo o no consigue esas influencias. Tendría que ir demostrando algo. ¿Tú qué opinas? Yo creo que realmente algo tenía que tener. Los poderosos siempre les ha gustado rodearse de sus augures, de sus adivinos particulares. De hecho, el personaje del que vamos a hablar dentro de un ratito, Hitler, tenía el suyo, tenía a Erich Hanussen, el mago de los guantes verdes, que también murió en el mago de los guantes verdes. El mago de los guantes verdes. Un personaje que merecía programa aparte, porque de verdad es fascinante. Y de hecho, pues por ejemplo, este hombre tampoco era un charlatán, predijo ni más ni menos, hay quien dice que eso fue la causa de su muerte, el incendio del Reichstag, que fue hecho por los propios nazis para culpar al Partido Comunista y así hacerse con el poder total en Alemania. Yo creo que el que realmente dirige los destinos de una nación o tiene grandes responsabilidades, cuida mucho a quien pide consejo, y si realmente se rodea alguna vez de algún personaje de estos, es que algo tiene que tener detrás. Sí, el refrán de algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Nostradamus tendría algún misterio. ¿Tú qué opinas, además Carmen? Estaba muy metido en lo que era la corte francesa de aquella época, no solo por sus predicciones, porque también hacía pues ungüentos, era muy de hacer hierbas, recetas médicas, como los curanderos de hoy en día, la botánica de oculta. Siempre, la botánica que se utilizaba con las plantas, con la naturaleza, y muchos personajes de la nobleza francesa recurrían a él precisamente para eso, además de que para que les adivinara pues cómo iba a ser su vida futura
para que les tratara de algunas enfermedades con ese tipo de medicina natural. Michel de Nostradamus, nos lo decía nuestro corresponsal en Francia, José María Patiño, se han cumplido 500 años de su nacimiento. Algo tendrá este personaje para que 500 años después siga en las librerías, siga en Internet, siga en la mente de muchas personas y siga incluso, como ahora, en las ondas de la radio. Y ahora, por supuesto, queremos que escuchéis una voz que últimamente hemos puesto varias veces y lo sentimos porque es bastante fuerte. Dicen que es la primera grabación, la primera, de la voz de Adolf Hitler dirigiéndose a una masa. Es una voz quebrada, es una voz que tiene una grabación muy antigua, muy vieja. Vamos a hablar en unos minutos, cuando conectemos con Radio Coruña, con nuestro buen amigo José Lesta, que ha hecho este trabajo excepcional, porque yo creo que es uno de los temas por los que más pregunta la gente, sin lugar a duda, y habría que preguntarse por qué esta fascinación con los nazis y el esoterismo. Se habla de la Arca de la Alianza, se habla de los platillos volantes construidos por ellos, se habla de la búsqueda de los reinos desconocidos de Agartha, se habla de mil y una cosas que tanto el Enigma Nazi como Santiago, en 20 grandes conspiraciones de la historia, han intentado tratar. Vamos a ver si con ellos, debatiendo con ellos, que nos cuenten la historia, podemos aprender, que es de lo que se trata un poco más, de esas partes oscuras de la historia, de esa historia perdida que diría Nacho Ares, y que a veces nos da la impresión que tiene las verdaderas claves. Esta es esa voz terrible, Adolf Hitler. Una masa enervada y el inicio de una de las épocas terribles para el viejo continente, para Europa. Sabemos todos lo que dice la historia oficial, los hechos concretos de la Segunda Guerra Mundial, del ascenso terrible y vertiginoso de Adolf Hitler al poder. Quizá haya cierta relación con ese personaje con el que iniciábamos esta noche especial, Vlad Tepes, Vlad Drácula, una política del terror, pero que engancha a todo el mundo con un sentido muy concreto de la justicia o de la ley casi divina. Lo cierto es que hay áreas que no se conocen para nada, que Adolf Hitler, con todas las barbaridades que realizó, parece que tenía intereses muy concretos en el mundo de la magia, del esoterismo, del más allá. ¿Es algo casi contraproducente o no? Vamos a descubrirlo esta noche. Creo que nos escucha ya en Radio Coruña, en la cadena SER, allí en Galicia, el autor del Enigma Nazi, el secreto esotérico del Tercer Reich, que tengo entre las manos, que se ha agotado en apenas un mes y que realmente, bueno, es un estudio pormenorizado. Solo va a dar tiempo a contar algunas cosas, claro, haremos más programas de este misterio. Don José Lesta, buenas noches, amigo. Hombre, don Iker, un fuerte abrazo desde Coruña y un saludo de verdad a todo el equipo, a Carmen, a Katia y a todos los que están detrás de Milenio 3. Claro que sí, tienes aquí además a un buen compañero, Santiago Camacho, que también como tú se ha metido, ¿no?, en las arenas movedizas. ¿Por qué atrae tanto, José, la figura de Adolf Hitler relacionada con el asunto del esoterismo? ¿Por qué nos pueden preguntar miles de personas en estas últimas semanas por ese tema? ¿Tú qué crees? Yo creo, primero, porque desgraciadamente creo que el mal atrae, ¿no? Y si hay alguien que encarna el mal, y lo encarnó en el siglo XX, y además cambió totalmente ese siglo, fue Hitler. Y además, por otra cualidad, yo creo que en ningún momento de la historia, como en el ascenso del nazismo al poder, se dieron de la mano esoterismo y política. Creo que es uno de los momentos más evidentes donde el misterio y donde el esoterismo, la magia, la trascendencia, el más allá, se daba de bruces con la sociedad y con la política, algo nunca visto, ¿no? Lo veíamos desde los estandartes, la propia Cruz Gamada, hasta los mítines estudiados de Nuremberg, o incluso los símbolos que llevaban en las solapas los soldados de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Todo estaba absolutamente estudiado y todo obedecía a un fervor de tipo místico y religioso, sin ningún tipo de duda. Yo estoy absolutamente convencido. José, hablas incluso de los símbolos. En la portada de tu libro es un candado que muestra el secretismo que hay en toda esta historia, esa parte oculta de esta época, de este personaje. Está la Cruz Gamada. ¿Qué hay de esotérico? La gente, estoy seguro que no lo sabe. ¿Qué hay de simbología misteriosa o ocultista, por ejemplo, en ese símbolo tan famoso del mal, ¿no?, que te asocia al mal? Sí, efectivamente. Quizás
mal asociado, porque todo el mundo piensa en el movimiento nazi cuando hablamos de la cruz lamada, de la svástica, pero es uno de los símbolos más poderosos, más potentes dentro de la magia y del esoterismo universal, y también de los más antiguos. Los podemos encontrar tanto en Sudamérica como en Centroamérica y sobre todo en la India. Hay aún tribus y castas hindúes que aún saludan al sol levantando el brazo todas las mañanas y dibujan en sus estandartes y en sus templos la famosa svástica. Incluso una de las sectas budistas que hay ahora mismo en la India usan la svástica, pero precisamente como símbolo benéfico, es decir, como culto al sol, como un símbolo solar, ¿no?, desde la antigüedad. Algo absolutamente opuesto al uso que le dio Hitler, ¿no?, que era totalmente, maléfico. De hecho, se suele comentar, aunque no está demostrado, que ellos dibujaban la svástica en un sentido contrario al que se dibuja habitualmente, ¿no? Habláis tanto José Lesta como Santiago Camacho de una sociedad secreta tremenda, la sociedad satánica Thule. Santiago, ¿qué es esto? ¿Hubo un grupúsculo de iniciados que tienen mucho que ver con Hitler y con su ascenso al poder, o qué es? Cuéntanoslo. Bueno, Thule realmente es la plasmación de un proceso muy largo, de un proceso que dura desde principios del siglo XIX hasta bien llegados los años 30. Y es un movimiento, digámoslo así, por definirlo de alguna manera, de segregación cultural, de apartar a Alemania de todo lo que ha sido la tradición judeocristiana, volver a sus raíces germanas, a sus raíces paganas, y rechazar pues todo lo que había sido impuesto por la religión católica o por el cristianismo en general. Es un movimiento en el que el nacionalismo más extremo, el sentimiento de raza elegida, se mezcla precisamente pues con un retorno a las creencias mágicas precristianas, a las runas, a la magia céltica, y a su vez todo ello con un barniz del nuevo esoterismo del siglo XIX, de las teorías de Papus, de los grandes esoteristas Rosacruces. Todo eso mezclado en una coctelera da un poquito, con diferentes dosis. Hay más dosis de nacionalismo, más dosis de religiones nórdicas, etcétera, etcétera, pero en diferentes dosis mezclamos todos esos ingredientes, y al final nos termina dando esa sociedad secreta, esa sociedad Thule, que termina teniendo un poder tremendo en la política alemana, incluso previa al advenimiento del Tercer Reich. Apuesta muy fuerte por Hitler, apuesta muy fuerte por ese movimiento nacionalsocialista, y luego más tarde se cobra esa apuesta e influyen muy decisivamente pues en todo lo que estaba diciendo José, que es precisamente en todo ese aspecto ya completamente apolítico, incluso religioso, en ese aspecto directamente mágico que adquiere el Reich de Hitler. La gente continúa preguntando, Carmen, y demostrándonos que Hitler es un personaje absolutamente esencial en el mundo del misterio, parece ser, o en lo más ocultista o en lo que desconocemos, ¿no? Sí, sobre todo porque preguntan casi siempre en relación con el esoterismo nazi. Por ejemplo, Tony de Barcelona nos dice que hay de cierto en que Hitler se rodeaba de cabalistas. José, hay de cierto eso. Parece ser, tú cuentas en tu libro, que desde muy joven Hitler, incluso desde que vivía en Linz, en Austria, si no me equivoco, tenía una obsesión con ese mundo que contaba Santiago Camacho, con las leyendas incluso precristianas, con una historia mitológica. Esto puede hacer que luego se rodeara, entre comillas, de cabalistas, de simbologistas, de magos. Sí, se rodeó de gente como Erich Jan Hanussen, astrólogos, o por ejemplo cabalistas y mentalistas como Carl Maria Williwood. Pero es que en la propia cúpula del partido nazi, por ejemplo, Himmler, el jefe de las SS, era quizás aún más, tenía más obsesión por el tema del esoterismo, y no era el único. Alfred Rosenberg, uno de los filósofos del nazismo, que también formaba parte de la cúpula nazi, formó parte de esa sociedad secreta a la que aludía Santiago, al grupo Thule. El propio Hitler no solo estaba obsesionado desde joven, sino que fue hermano visitante, estuvo en los círculos externos de ese grupo, ¿no?, ya en el año 22, pero efectivamente era un personaje absolutamente obsesionado por el esoterismo. Se leía y consumía de una manera voraz todo lo que son la mitología y los cuentos del paganismo germano, y por supuesto para él Richard Wagner, el compositor alemán,
que escribía sobre el Parsifal, sobre el Grial o sobre los Nibelungos, pues era un ídolo para Hitler, ¿no? Con esa base ya te puedes imaginar lo que sucedió después. Él, cuando era un pintor de acuarelas absolutamente anónimo y prácticamente un indigente por las calles de Viena en 1911, pues entraba de vez en cuando en el Palacio del Hofburg, en el Palacio Imperial, y se quedaba prendado cuando veía, por ejemplo, la lanza de Longinos. Había una auténtica obsesión con esa lanza, ¿no? Absoluta. Un objeto mágico, quizás, quién sabe. Bueno, yo te puedo decir que, por ejemplo, una persona cercana a mí, un pariente mío, pudo observarla y fotografiarla directamente en el verano del 2001 allí, en el Palacio Imperial. Quizás ahora mismo tienen una copia, no tienen el original, pero Hitler, quizás en su época sí tenían el original. Un objeto... Hay que decir, José, para que no diga... exacto, la lanza con la que atravesaron el costado de Jesús de Nazaret, ¿no? Una lanza que tiene una historia apasionante, con la que probablemente atravesaron el costado de Jesús, y que después, a lo largo de los siglos, fue bailando de mano en mano. Personajes importantísimos como Carlomagno o Constantino la tuvieron y la empuñaron en momentos claves de la historia, para bien o para mal. Hitler se creyó poseedor de ella, creyó que tenía derecho a empuñarla y a ordenar el destino del mundo con ella, por supuesto, para mal. Y de hecho pudo hacerse con ella y se la robó a los vieneses y se la llevó a Nuremberg, donde la custodió hasta el final de la guerra. Es una historia absolutamente apasionante. Apasionante de verdad, compañero, y espero que toda la gente lo esté sintiendo. Imaginamos esos hombres de la historia, algunos para bien y otros para mal, con la obsesión por esos objetos de poder, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería? Hay una pregunta que se está repitiendo y ahora enseguida vendrá Katia Rocha con un montón, con una batería, tanto para Santiago como para ti, José. Pero hay una pregunta, Santi, si me permites, que es interesantísima, que son las, vamos a llamarlo así, comisiones, ¿no? O viajes de los partidarios de las SS con misiones realmente alucinantes. Una de ellas, por ejemplo, la búsqueda del Arca Perdida. Y sé que es una película, pero fue real, ¿no? Sí, de hecho, cuando decía José, por ejemplo, que efectivamente una de las características de este momento histórico es que la política, lo mágico se mete en la política, no es que se meta en la política, es que se hace hasta un verdadero ministerio de la magia, la Aneherbe, que es una rama derivada de las SS, cuyo fin es precisamente dedicarse a todos los temas mágicos y esotéricos. Recopilan documentos alquímicos por toda Europa. Se van a Sudamérica a buscar, que Fernando Jiménez del Oso lo ha relatado tantas veces, el chiliwinki, el bastón de poder de los antiguos moradores precristianos. Se van a buscar el Arca de la Alianza, se vienen a España concretamente convencidos de que aquí está el Santo Grial, se busca esa lanza de Longinos y al final se obtiene con la anexión de Austria. E incluso se va al Tíbet a buscar Agartha, a buscar la fuente de la sabiduría de los antiguos, la ciudad perdida donde los grandes sabios lamas dirigen el mundo supuestamente. Y curiosamente se cuenta en El Retorno de los Brujos, entre muchos libros, como cuando los rusos entran en Berlín, en la sede de las SS, encuentran a media docena de soldados muy especiales, soldados de raza tibetana, soldados que no llevan insignias de ningún tipo salvo el uniforme de las SS y que se han suicidado con una daga ritual tibetana. ¿De dónde salieron? Nadie lo sabe. Historias francamente increíbles de esas búsquedas. José Lesta, autor del Enigma Nazi, del Archivo del Misterio y de Teleedad, ¿se sabe algo de qué posibilidades de éxito tuvieron esas comisiones? ¿Se sabe si en algunos momentos llegaron o creyeron llegar al objetivo? Hablamos de elementos, claro, tan simbólicos como el Grial, el Arca de la Alianza. Yo recuerdo en Argentina hace unos cuantos años, en uno de los lugares más desolados de Argentina, el Cerro del Uritorco, que habían estado por ahí algunos exiliados buscando detrás la senda de algunos objetos de poder, ¿no? Herminio de Oviedo nos lo preguntaba, ¿buscó Hitler el bastón de mando en Argentina? Sí, exactamente. Es increíble, o sea, designaron dinero, esfuerzo, fe en lo que ellos creían para buscar estos objetos. ¿Qué sabemos de cómo acabaron esas misiones, José? Pues mira, esa es la pregunta del millón. Sabemos que las expediciones existieron y sabemos, por ejemplo, que el bastón de mando se buscó en Argentina, que buscaron el Grial prácticamente en medio mundo, en Tenerife, en Lanzarote. Y te voy a dar quizás dos primicias. Bueno, una la comento en el libro con respecto al Arca de la Alianza. Es curioso que ahora sabemos que
que en España, efectivamente, como decía Santiago, intentaron generar el inicio de la búsqueda y de las excavaciones del Arca de la Alianza. Concretamente, el jefe del servicio de inteligencia nazi, Canaris, vino a Madrid, vino al Museo Arqueológico y venía con una vieja carpeta de cuero, una vieja carpeta con anotaciones. Lo custodiaron 2 agentes del servicio entonces de inteligencia militar, que era nuestro servicio secreto. Esto te puedo asegurar que fue así, Iker. Y en esa carpeta, curiosamente, tenía anotadas piezas arqueológicas que los españoles trajimos en 1871 en la fragata Arapiles, directamente de Egipto, de excavaciones arqueológicas en Egipto. Bueno, pues bien, Canaris mandó fotografiar esas piezas, se las llevaron, nunca más se supo de ellas y, curiosamente, 2 meses más tarde, en el norte de África, en Egipto y también en Túnez, Herbert Brown comenzó las excavaciones en busca del Arca de la Alianza. Aunque parezca increíble, es así, y basada en esas piezas que estaban en el Museo Español. Y te cuento otra primicia que sí no sale en el libro y que me acabo de enterar pues hace 2 semanas escasas que estuve en Barcelona, precisamente por el tema del Grial, ¿no? Otro talismán, quizás el mayor talismán buscado por los nazis. Sabemos que estuvieron en Montserrat, en la montaña mágica de Cataluña, buscándolo. Sabemos que estuvo Himmler, el jefe de las SS, en el año 40, que destrozaron puertas para buscar las galerías ocultas del supuesto lago subterráneo que hay bajo la montaña mágica de Montserrat. Pero sin embargo, Iker, te puedo decir como te digo, una primicia. Existe una cinta de la persona que fue el traductor del alemán al español de Himmler en ese día, ¿no? Y esa persona, desgraciadamente, no pude dar con ella, hace un año que está muerta, pero sí supe de la existencia de esa cinta y de lo que se dice en ella, ¿no? En esa cinta él asegura, y te digo, era el traductor de Himmler, ¿no? Era uno de los sacerdotes allí. Él asegura que Himmler le preguntó 2 veces por el Grial. Su obsesión en Barcelona, en Montserrat, era no solo dar con el lago subterráneo, sino saber dónde estaba el Grial. Era una obsesión absolutamente total. Él llevaba un maletín, es curioso, ¿no? Esto es una anécdota curiosa, llevaba un maletín con libros de Otto Rahn. Otto Rahn probablemente era el mayor especialista del Grial dentro de las SS, y además en ese maletín parece ser que iban mapas con la Montserrat oculta, con la Montserrat de las galerías, de los túneles. Pues bien, gracias a un espía del servicio secreto inglés, en el Hotel Ritz lograron sustraer ese maletín y por lo tanto no pudieron seguir en esa búsqueda los nazis. Pero como te digo, en España buscaron el Arca y el Grial. Que sí, yo creo que la varita mágica de Hitler, su don era el verbo, era la palabra. Era curioso porque no se prodigaba tanto no había televisión, pero sí en imágenes de cine, lo que sería en su época el nodo alemán, sino que tenía más fuerza, tenía más potencia, y los nazis lo sabían, los del partido nazi, por la radio, curiosamente, ¿no? Era un orador nato, probablemente de los pocos que hubo en siglos, ¿no? Y era desgraciadamente su don y su poder. Se basaba todo en la palabra. Cuando salían estandartes y desfiles por Nuremberg y en Berlín, pues salía un retrato de Hitler, y en el fondo el retrato al principio era el verbo, ¿no? La famosa frase de la Biblia, porque era, como te digo, el poder. Y un poco, si me permite, Iker, hablando de esa ceguera histérica famosa de que hablaba Santiago, ¿no? Yo estoy totalmente convencido de que eso fue lo que ocurrió. Era un personaje probablemente esquizofrénico, y de hecho Rudolf Odell, el médico, el psiquiatra que lo trató, murió a los 6 meses de que los nazis entraran en el poder, probablemente asesinado, porque era totalmente buscado y custodiado por la Abwehr, por el servicio secreto nazi y por la Gestapo, por la policía de Hitler, ¿no? Porque él tenía esos papeles que documentaban que probablemente era un enfermo mental, un esquizofrénico. Increíble. Katia, ¿no hay tiempo para más? ¿Damos los ganadores de esos 3 libros? Pues una pena, porque hay un montón de preguntas interesantes. Seguiremos con el tema, segurísima. José Manuel, que nos preguntaba, nos decía que nos seguía desde el primer programa, premiando su fidelidad, y que nos preguntaba que si Nostradamus dice algo del Papa y si el siguiente iba a ser el último, es el ganador del libro de José Lesta, El Enigma Nazi. También Manuel de León, que nos decía que había leído el libro del Enigma Nazi de Santi Camacho. Preguntaba por Hitler, para él será el enigma histórico de César Vidal. Y para Mireia La Torre Zarcero, es el libro de 20 conspiraciones de la historia de Santi Camacho, que nos decía, pues que es una gran seguidora del programa, y nos pedía biografías de Leonardo da Vinci. Bueno, seguiremos y hablaremos, Katia, de los personajes que nos han pedido, que han sido muchos, haremos programas especiales. Carmen, y el domingo, mañana de la madrugada, vamos a conocer a un juez zamorano que en su vida, por ejemplo, levantó acta de presencias de ovnis en Zamora, un juez
Zamorano, estaremos con JJ Benítez y un montón de historias. Santi, José, ha sido un auténtico placer, amigos. Os dejamos ahora con Javier Manzano. Un abrazo, hasta el domingo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido.